tal? Bienvenidas, bienvenidos. Queremos agradecerles por acompañarnos a una emisión más de La Náusea TV. El día de hoy queremos añadir una entrevista más a la serie que hemos presentado para todos ustedes, para todo el público que amablemente nos acompaña. Les reitero el agradecimiento por acompañarnos hasta ahora e invitarlos a seguir suscribiendo a nuestras redes, a nuestro canal, para que puedan seguir visualizando nuestro contenido, el cual intentamos tocar una serie de temas trascendentales en términos nacionales e internacionales cuando así lo amerita la ocasión. El día de hoy quiero platicar con el ingeniero Mario Díaz Ortega, trabajador jubilado de Pemex. Él es miembro de la sección número 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Está ubicado en Anchital, en la zona sur del estado de Veracruz. Don Mario es miembro fundador de la Coordinadora por la Defensa de Pemex. Actualmente ocupa la vocería de dicha organización. No quiero dejar de comentar que en la elaboración de mi trabajo de maestría, don Mario fue pues un aliciente fundamental, tuvo una participación fundamental durante la realización de ese trabajo. Me apoyó, yo estaba estudiando en ese momento el desarrollo específico de la petroquímica para la zona del sureste de Veracruz, en particular que había pasado desde los 90, desde la reconfiguración del neoliberalismo, lo que estaba pasando en ese momento con los trabajadores sindicalizados, tanto de planta como temporales, el outsourcing y una serie de fenómenos que, bueno, don Mario me pudo dar su mirada muy precisa y con bastante información como él la maneja. En ese sentido, y bueno, actualmente el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos en este espacio. Queremos preguntarle acerca del proceso que se vivió el pasado 31 de enero del presente año, apenas hace un par de días, en el que tuvimos una nueva elección para el dirigente nacional del sindicato petrolero, uno de los sindicatos sin duda más importantes de nuestro país, en términos tanto cuantitativos como en términos del significado histórico que tiene. Para que nos dé sus primeras impresiones, es por demás sabido el resultado, que bueno, resulta como ganador esta persona, Ricardo Aldana, que lleva 49 años en el sindicato, 25 años fue el tesorero precisamente en la administración que encabezó este famoso personaje Romero Deschamps, y de una u otra manera lo que vemos es pues la continuidad hasta cierto punto de un grupo que está encabezando el sindicato petrolero, más allá de que ha habido múltiples disidencias y que actualmente hubo un proceso de elecciones que se da en un nuevo marco legal. Yo no quisiera consumir más el tiempo, preguntarle al ingeniero Mario cómo ve esta situación, qué pasó en las elecciones pasadas, cuáles son las condicionantes particulares de este proceso. Sí, cómo no, con todo gusto. Nada más una pequeña aclaración a efecto de que no vaya a usurpar funciones. Soy técnico en operación de plantas petroquímicas, así dice ¿cómo decirlo? El certificado que a través del Instituto Mexicano del Petróleo me otorgó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por allá en el año de 1980. ¿Sí? Es un aspecto importante a destacar, a señalar, en función de que si cualquier trabajador que acuda a mi portal de Facebook, ahí planteo cuáles son las características de los cuales quiero impulsar. Soy trabajador petroquímico, aprovecho las tecnologías de la información para la educación obrera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto sería importante destacar en razón de que pues más bien algunos trabajadores tienen su portal en las redes sociales, pero sirven para otros propósitos, menos para tratar de imbuir un cierto grado de conciencia en los trabajadores de conformidad con mi sentir. Ese es un aspecto que habría que dejar asentado. Entrando en materia, en relación a la elección del día 31 de enero del año en curso, hay que señalar 2 que 3 asuntos. El primero es una elección inédita, fuera de los cánones que establece el estatuto. El estatuto plantea otra serie de cuestiones de tal manera que pues se dejaron de lado. Antes de ir a la elección debió haberse hecho, y esto de conformidad con la misma Ley Federal del Trabajo renovada del año 2019, en el cual se planteaba como una urgente necesidad para todos los sindicatos la actualización de su estatuto.
de acuerdo a las nuevas disposiciones de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, no se hizo así. Fue una parodia la supuesta renovación del estatuto dentro del sindicato petrolero y en realidad fue una burla a los trabajadores, y yo señalo doble contra sencillo de que fue con el contubernio de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y desde aquel entonces, en el año 2020, nos dimos a la tarea de ver hasta qué grado realmente había sido la renovación del estatuto, y vimos que no era para nada. Simplemente se habían establecido una serie de lineamientos en el cual era una mascarada en donde, o con la connivencia de los alcaldes, Marrufo y demás integrantes de la Secretaría del Trabajo, dieron por bueno la reforma al estatuto del STPRM. No obstante ello, y a partir de ese momento, de ese análisis que se hizo de manera exprofeso por parte de una comisión en el cual fuimos partícipe, nos dimos cuenta pues de cómo era una burla a algo tan necesario y tan importante para la vida y la normatividad interna de nuestro sindicato. Bueno, después se suscitaron una serie de... estoy partiendo de un contexto para que se vea de que lo que ocurrió el día 31 no es otra cosa más que la continuación, es el mismo hilo conductor del contubernio entre la burocracia sindical que encabeza Romero de Champs, aún tras bambalinas. No fue, pues, esta elección otra cosa más que la continuación de esa jetatura, y yo me atrevo a afirmar categóricamente de que le llegaron al precio. Y por lo demás, hay que entender de que el padre de la actual secretaria, de Luisa María Alcalde, el señor alcalde, el padre de esta joven señora o señorita, que para el caso es lo mismo, tiene lazos de negocios. Él fue representante o defensor de incluso de Romero de Champs dentro de otros sindicatos. Bueno, entonces realmente quien está conduciendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no es Luisa María Alcalde, sino que es el padre de esta señorita. Esto quiero dejarlo establecido también porque todo lo que ha ocurrido, no tan solo a nuestros sindicatos, sino al conjunto de sindicatos a nivel nacional, no es más que la tabla de salvación de del propio charrismo sindical de antaño, ¿sí? Porque una cosa es lo que establece la reforma a la Ley Federal del Trabajo, otra cosa es lo que plantea el propio presidente de la República constante y sistemáticamente en torno a la democracia sindical, y otra cosa muy distinta es lo que en el terreno de los hechos hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a efectos de que realmente reine el Estado de Derecho, se respeten los derechos laborales de los trabajadores, y para que la implementación del nudo gordiano que ha significado la democracia sindical no se lleve a cabo esta cuestión. Bueno, valga lo anterior, pues, para que veamos el contexto en el cual se presentó y se llevó a cabo la elección del día 31 del mes próximo pasado, en donde haga de cuenta usted de que no hubo, fue una reedición de las anteriores, y en aquella ocasión, si en aquellas ocasiones era por convención y a mano alzada por parte de los delegados que iban que por estatuto son 3 quienes deberían de ir a una convención nacional electiva. Hoy lo que se hizo con todas las mañas habidas y por haber, la inducción al voto, la
las represalias, en fin, fueron prácticamente el caldo de cultivo para que se diera la resultante que ya todo el mundo conoce. Es un aspecto. El otro asunto es ya más referido a los trabajadores. Aquí quiero señalar con todas sus letras el hecho de que haya habido 25 candidatos nos pareció a nosotros desde un principio un exceso de candidatos, de tal manera que los charros sindicales estuvieron de plácemes e incluso estuvieron diciéndole, órale, tú inscríbete, aquí está la convocatoria, no hay mayor problema, ¿sí? Siempre y cuando cumplas con los requisitos. Pero el asunto aquí, yo sostengo igualmente que fue la ambición, más que la idea de realmente competir en buena lid y quitar a la burocracia sindical de la dirección de nuestro sindicato, fue la ambición por el reparto del pastel que ha significado desde siempre las dirigencias, ya sea locales o el nacional. Simplemente estando como delegado departamental, ahí van las mochadas de por medio para que los transitorios puedan tener su derecho al trabajo. Entonces, yo señalo de que en el pecado llevamos la penitencia, mi estimado Héctor. 25 candidatos fue un exceso. Segundo, nunca hubo la visión, ni siquiera el intento de que hubiese la unidad para simplificar las candidaturas y llegar cuando menos a la mínima expresión, a una simplificación de los candidatos para tener posibilidades mínimas de triunfo. ¿Me explico? Me detengo en este momento. Gracias, Mario. No, fundamental todo lo que comenta. Primero, en relación al apunte que hacía usted al principio, pues nada más recordarles que este es un espacio de análisis, este es un espacio no político. Bueno, evidentemente político en términos del análisis de lo que acontece con fines meramente educativos y de divulgación de la realidad política. Entonces, me parece pertinente la aclaración que hace don Mario. Y bueno, en función de lo que nos comenta, es algo que vimos en el transcurso de los meses pasados, ¿no? Como primero se llevaron a cabo elecciones en las distintas secciones, como para gran parte de esas secciones siguen controlando personas cercanas a la burocracia sindical más añeja relacionadas con Romero de Champs y demás. Caso de la sección 11 en particular, que yo la seguí un poco más de cerca, pues vemos una vez más como el grupo mayoritario se hace del control de la dirigencia, cuando, bueno, como efectivamente usted comenta, esta multiplicación de candidatos, pues muchos que respondían a la parte oficialista con afán de dividir el voto, y en otros casos, evidentemente, lo que usted bien señala de las aspiraciones propias, individuales, egoístas de ciertas personas por ahí. Entonces veíamos que había un montón de candidatos que no llegaban ni siquiera a los 1000 votos, mientras que, bueno, el candidato oficialista tuvo más de 44,000, 43,000, rebasando por mucho a quienes le seguían. Hay que decir que el segundo lugar también es un personaje relacionado con la burocracia más añeja, con los sindicatos charros, este personaje pecero. Solamente el tercero se logró ahí colar esta senadora de Morena. Pero bueno, evidentemente da cuenta de una serie de anormalidades durante todo el desarrollo de la elección. Quisiera preguntarle un poquito, don Mario, porque se escucha mucho en redes sociales, en todos estos discursos, es que el trabajador es el que no quiso hacer uso de las herramientas democráticas, que ahora van a ser de manera electrónica, amén de todo lo que hemos escuchado, de que sí se podían sacar screenshots, de que sí se podían coaccionar el voto, como usted bien lo ha mencionado, pero qué decir respecto a la acusación que se le hace al petrolero, de que está muy cómodo y que él prefiere seguir con una dirigencia charra. Creo que hemos visto que eso no es cierto en términos estrictos, porque hay movimientos digamos, que contestan frente a ese poder sindical, pero qué decir frente a esa opinión pública que digamos, se vierte mucho en las redes en los últimos días. Bueno, aquí hay que señalar lo siguiente. En primer término, dentro del sindicato petrolero, la vieja guardia
petrolera que de muchas maneras le tocó, si no vivir, sí cuando menos que le contasen sus abuelos, sus padres, lo que había ocurrido desde la génesis revolucionaria del sindicato petrolero. Y más allá, con el asunto de la Constitución en el 35 y la expropiación petrolera en el 38. Hasta el 40 y tantos, el STPRM en el 42 obtuvo su primer contrato colectivo de trabajo con la empresa Petróleos Mexicanos. Pero en el 46, con el charrazo, con prácticamente en el periodo, en el sexenio de Miguel Alemán, se golpeteó toda aquella, todo aquel bagaje revolucionario en el cual se ponía en primer término la fraternidad, el apoyo mutuo, el hecho de una superación constante y sistemática en cuanto a un aprendizaje más de la industria. Había escuelas de artesanos sobre todo, para que como consecuencia de la, iba a decir huida, pero no, sino que fue toda una estrategia de los extranjeros para dejar sin técnicos a Petróleos Mexicanos. Los viejos trabajadores se vieron en la necesidad de aprender rápidamente para estar a la altura de la circunstancia y operar las plantas en todo Petróleos Mexicanos. En el naciente, Petróleos Mexicanos. Y todo eso constituyó un proceso de aprendizaje y de consolidación de un proceso revolucionario, sobre todo de conciencia, en donde se decía que Petróleos Mexicanos era no de quienes lo administraban, sino de los mexicanos en primer término, y en segundo lugar, de los propios trabajadores. No por ello, no fue gratuito el hecho de que hubiese una representación obrera en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, hasta antes de que, aquí sí, de la huida de Romero de Champs por conveniencia, y en la actualidad ya no existe esa representación obrera, pero antes sí había. Entonces, no fue, sino que andando el tiempo, todavía hasta en los albores en los 80s había cierta conciencia. Después de la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia, que con su programa alimentario, con las escuelas que había formado, etcétera, etcétera, todo un programa que realmente sí resolvía la necesidad de los trabajadores. Después del quinazo vino prácticamente la debacle de aquel sentimiento nacionalista dentro del sindicalismo petrolero. Y bueno, eso se acentuó con el despido masivo de trabajadores de la vieja guardia, con la asunción al Comité Ejecutivo General de Cabrera, que por cierto lo tengo aquí, ya murió por cierto también, pero es de aquí de Minatitlán, aunque haya nacido en Chivela, Oaxaca, e inmediatamente después es entronizado Carlos Romero de Champs. A partir de ahí prácticamente se preparó el camino para la privatización de Petróleos Mexicanos, y en donde Romero de Champs no fue otra cosa más que un artífice de esa privatización y de esa prácticamente venta de garage de Petróleos Mexicanos, es decir, de nuestra empresa, de la empresa de todos los mexicanos. Entonces, ¿qué tenemos? Se fomentó el individualismo, se fomentó prácticamente mantener a los trabajadores en una burbuja de confort, en donde ya no eran los viejos trabajadores que tenían conciencia
de la clase obrera, sino que fuimos sustituidos por gente imberbe, por gente que venía prácticamente de la calle sin ningún conocimiento de lo que era, del surgimiento y de la génesis de nuestro sindicato, y que nada más le importaba trabajar las 8 horas sin chistar, sin poner siquiera sin cuestionar, mejor dicho, las disposiciones que la empresa estaba tomando en su oportunidad, en su momento. En donde, por ejemplo, se cancelaron las últimas plazas, las vacaciones no se pagaban completamente. En fin, hubo una vulneración del contrato colectivo de trabajo, y esta nueva clase obrera petrolera no chistaba, sino que se conformaba nada más con ir cada catorcena a meter el plástico y a sacar su dinero para hacer de su vida un papalote. Esto es lo que tenemos. Desafortunadamente, nos ha tocado, sobre todo a la gente con conciencia obrera, con conciencia política por consiguiente, tener que luchar a contracorriente y cuesta arriba a efecto de cambiar mínimamente con la gente con los cuales tenemos contacto y comunicación, para estar señalando toda la serie de trastupijes que ha hecho el sindicato con la empresa y la burocracia dorada de Pemex dentro de la propia empresa. No es casual los robos, no es casual el Pemex Gate, no es casual que la empresa prácticamente esté hoy, con respecto a la petroquímica, apenas arriba del 30% de producción y de operación, asimismo en el Sistema Nacional de Refinación, ¿sí? Este es el resultado de un largo proceso de todo el neoliberalismo para que este sindicato revolucionario, desde su nacimiento, que sea pues lo que hasta hoy ha sido. Un sindicato dócil, un sindicato que prácticamente se pliega a los designios de la burocracia de Pemex, y por consiguiente se someta sin chistar a las violaciones del contrato colectivo de trabajo por la burocracia dorada de Petróleos Mexicanos actualmente, que no es otra cosa más que los sabios del neoliberalismo dentro de nuestra gran empresa. Gracias, don Mario. ¿Explico? Sí, no, de acuerdo con usted. Precisamente en muchas ocasiones en este programa hemos abordado la cuestión del neoliberalismo y entendido precisamente como lo plantea usted, ¿no? Como un proceso, más allá de las reformas económicas que haya habido, como un proceso de individuación en el que se desarticulan todas esas ganancias que se habían obtenido por años de lucha sindical, de lucha obrera, y que, bueno, nos tienen en las condiciones que nos tienen actualmente. Mucho se dice que el trabajador petrolero es un trabajador privilegiado frente al resto, lo cual relativamente es cierto, pero bueno, eso no quita que en los últimos 30 años la propia plantilla laboral de Pemex se ha visto reducida de manera drástica, que ahora muchos de los compañeros que laboran en Pemex solamente tienen contratos temporales, al mismo tiempo que vemos cláusulas dentro del mismo contrato colectivo de trabajo que, como usted menciona, mantienen una burocracia pues viviendo casi en palacios, ¿no? Como bien sabemos de los derroches de personajes como Romero de Champs y demás. Quiero llevar la discusión, don Mario, si me lo permite, a algo que comentaba usted, que es precisamente la opción de la petroquímica y más de carácter general. Pues la política de la cuarta transformación, al menos en el discurso, ha sido la del rescate de Pemex. Sabemos que Pemex es una de las empresas, si no es que la empresa más endeudada del mundo, también por estos manejos que usted acertadamente ha comentado. Entonces, bueno, platicar un poquito de eso. ¿Qué tan posible, qué tan viable es el rescate de Pemex? ¿Se puede hablar de un rescate de Pemex solamente con la cuestión de la refinación de gasolinas, con la construcción de Dos Bocas, con la revitalización parcial de las refinerías que tenemos en el país? ¿Qué decir de la petroquímica en este sentido? ¿Cómo vería usted, digamos, en términos generales, estos 3 años de gobierno? Sí, mire, desde el 2018, bueno, desde mucho tiempo atrás, la Coordinadora por la Defensa de Pemex había estado
impulsando la idea de que estamos de acuerdo en que sin exploración no hay producción, sin producción no hay los derivados del hidrocarburo, no hay petroquímica ni hay refinación, si no hay crudo, pues si no hay gas, que es la materia prima asociada al petróleo crudo, sin haber materia prima, obviamente que Petróleos Mexicanos dejaría de existir, ¿sí? Y aquí la 4T ha prácticamente le ha apostado todos los huevos en una sola canasta, los huevos de la gallina en una sola canasta, al Sistema Nacional de Refinación. Y a nosotros, desde la coordinadora y de algunos grupos que le inteligen a estas cosas, hemos planteado de que, primero, no puede haber el Sistema Nacional de Refinación sin que haya a su lado la petroquímica, porque es el otro pilar sobre el cual está prácticamente sustentada la integración, la rentabilidad de una empresa tan grande como es Petróleos Mexicanos. Y desde siempre, desde el 2015 nos estuvimos planteando con mítines, con volantes, con ruedas de prensa, el ir a los centros de trabajo, decir a los trabajadores que defendieran la petroquímica, porque desde aquel entonces, después de la reforma energética, con la firma del pacto contra México que hemos denominado nosotros, y que los partidos PAN, PRD, PRI y demás fauna política que firmaron el pacto por México, desde aquel entonces rompimos con el PRD por un lado, pero por el otro vimos cómo prácticamente se estaba materializando la venta de la petroquímica. Vimos cómo consorcios internacionales se estaban apropiando de las plantas de Cangrejera, bueno, en el 2016, si no mal recuerdo, se vendió parte del complejo petroquímico Pajaritos a Mexichen, ¿sí? De tal manera que allí hubo una venta fraudulenta por los cuatro costados, por un lado, pero por el otro, antes de que se firmase inclusive la reforma energética. Desde aquel entonces, la Coordinadora por la Defensa de Pemex planteaba que era cuestión de vida o muerte la defensa de la petroquímica. Y desde aquel entonces, igualmente, al propio candidato, por aquel entonces, no era prácticamente Morena, sino que era un movimiento que aglutinaba a diferentes sectores que estaban ahogados prácticamente por el neoliberalismo y que no hallaban la puerta, y la válvula de escape fue a Andrés Manuel, ¿sí? Y inclusive en el 2018, en plena campaña, a la hora secretaria de Energía, Rocío Nale, que aquí Rocío Nale no es bien vista en Veracruz, quiero que sepa, sobre todo en Coatzacoalcos, por la serie de marranadas que hizo con el desplazamiento prácticamente de la organización que le dio el triunfo a ella y a todos los candidatos de Morena en todo el sur del estado de Veracruz. Entonces, en el 2018 le dijimos a la Nale: oye, Rocío, necesitamos ponernos a platicar en relación a Petróleos Mexicanos, en relación al contrato colectivo de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que respondió la señora fue que nos pusiéramos de acuerdo con la UNTIP. Si bien es cierto que la UNTIP es otro sindicato disidente, democrático, dentro de los sindicatos existentes en Petróleos Mexicanos, pero no era el interlocutor, porque ellos tienen otra serie de problemáticas, ¿sí? Y además, siendo un sindicato minoritario, poca interlocución pudiera existir
con la empresa. Si en aquel entonces eran los neoliberales quienes prácticamente hacían y deshacían en Pemex, pues difícilmente, si no era a través de Morena, como tendríamos que abocarnos a ver la difícil situación que por aquellos años estaba prácticamente en bancarrota la empresa y sobre todo con la producción menor al 30% efectivo, aunque de manera declarativa decían que estaba arriba del 30%. Y en tal sentido, desde aquel entonces, cuando menos un servidor se dio perfectamente cuenta de que no le iban a apostar a la petroquímica, mi estimado Héctor, sino que se fueron sobre el Sistema Nacional de Refinación. Tan es así que le dijimos cuando vino el presidente en campaña, al actual presidente en campaña aquí en Minatitlán, le dijimos, presidente Andrés Manuel, requerimos que le ponga atención a la petroquímica. Sí, estamos viendo eso. Sí, eso fue la respuesta que nos dio a nuestra, pues prácticamente al llamado de atención que le hicimos. Y en los hechos que tenemos hoy, a 3 años, ya prácticamente a mitad del sexenio, pues la petroquímica sigue igual. El hecho de que haya declarado Rocío Nale una inversión de 3.500 millones de pesos al tren de aromáticos de Cangrejera, pero está en función de la inclusión de una parte de Cangrejera para la producción de gasolinas y su entronización con el Sistema Nacional de Refinación. Véase, consúltese el propio documento. Algunos dicen que es apócrifo, yo digo que no, sino que forma parte el hecho de que ese documento dirigido a Octavio Romero López con fecha ay caray, por aquí debo tener la fecha, si no consúltese ahí, que ha pululado profusamente en las redes sociales este documento, que en una hoja prácticamente en blanco, Rocío Nale se dirige al director de Petróleos Mexicanos, en donde Petróleos Mexicanos sí le da entrada a este documento con el número 220046, si no mal recuerdo. Desde el 25 de enero. Bueno, que es relativamente reciente, no tendrá 15 días este documento. Véase cómo prácticamente trata como un subordinado al director de Pemex. Y no es tan solo la formalidad de un documento interno dentro de la Secretaría de Energía, que debió haberse dirigido en términos formales, sino no es tan solo la forma, sino el fondo, lo que nos conduce a nosotros a decir prácticamente que la petroquímica va a tardar todavía muchísimo tiempo para que se le ponga atención debidamente, como debe de ser, y como lo dejé yo, por ejemplo, vaya la presunción, en la década de los 90, operando en un 99.99% Cangrejera, Morelos y el propio Pajaritos. Conclusión: la petroquímica, mi estimado Héctor, para ellos no existe. Y si existe, es en función de la producción de gasolinas. Cuando la petroquímica es la que genera el más alto valor más allá del crudo, más allá de las gasolinas, porque de ahí se extrae oxígeno, nitrógeno, la BTX, que es tolueno, todos los derivados del etileno, etcétera, etcétera, etcétera. Que el conjunto de productos y de subproductos de la petroquímica genera una mayor cantidad de valor que las propias gasolinas, ¿sí? Y mientras Petróleos Mexicanos le apueste única y exclusivamente al Sistema Nacional de Refinación, va a ir cojeando o caminando con muletas
nuestra gran empresa, que prácticamente, si realmente la 4T quiere que sea la locomotora económica que jale tras de sí a toda la cadena productiva de este país, tendrá que apostarle igualmente, así como existe un plan para la refinación, deberá existir un plan económico preciso y conciso para la petroquímica. De acuerdo, don Mario. Creo que esto último que comentas es lo fundamental, ¿no? Sabemos el uso que se le ha dado a Pemex para las finanzas públicas desde los 50, 60, a partir de los grandes descubrimientos del siglo pasado, y que básicamente se basó en la venta de petróleo crudo, ¿no? Actualmente, yo creo que estará usted de acuerdo conmigo en que no estamos en contra de la construcción de una nueva refinería, pero sí que no se base el rescate de Pemex en solamente eso, porque como bien comenta, la producción de gasolinas no es estrictamente redituable, no porque no sea importante o porque sea un asunto incluso de soberanía nacional, pero si estamos hablando de una empresa que está tan endeudada como lo está Pemex, que tiene problemas fuertes tan solo de su pasivo laboral, etcétera, inevitablemente un programa de rescate integral tendría que pasar por la cuestión de la petroquímica, que como bien comenta usted, pues es la que deja toda una serie de productos añadidos y al final de cuentas es la más rentable dentro de la industria petrolera. De cierta forma se explica la venta de la refinería de Shell que se dio de Deer Park, precisamente porque se están concentrando en otro tipo de activos, no en la refinación de gasolinas, que insisto y repito aquí para quienes nos hacen favor de escucharnos, no estamos diciendo que sea malo que se haga, estamos diciendo que es insuficiente y que no va a resolver los grandes problemas que tiene la petrolera si no se enfoca en las áreas en las que verdaderamente se puede sacar un valor añadido de mayores características. Don Mario, hablamos un poquito pues del sindicato, de lo que pasó, nos da su punto de vista que pues compartimos en buena medida respecto a lo que ha acontecido. Nos está platicando un poco de cómo ve estos primeros 3 años. Yo quisiera agradecerle para dejar esta entrevista, digamos, cortita, que probablemente tengamos oportunidad de retomarla en alguna otra ocasión, si usted así lo considera. Preguntarle sobre el sindicalismo ya en términos generales. Yo estoy viendo que hay movimientos interesantes en el país. Por ejemplo, una planta de General Motors en Silao hace algunos meses, con votaciones así de carácter democrático, rechazó un contrato similar al que se tiene en Pemex, un contrato de estos mayoritarios con la CTM, y precisamente el día de hoy, 2 de febrero, están en elecciones por elegir un nuevo sindicato que pueda tomar control del contrato colectivo de trabajo. Entonces, mucho tiene que ver también con la firma del tratado o con la reedición del Tratado de Libre Comercio, con el nuevo TEMEC, que da herramientas importantes a los trabajadores. Desafortunadamente, bueno, el caso del STPRM, como usted comenta, pues arrastra una serie de condicionantes que tienen que ver con esta burocracia dorada, con las connivencias que se dan entre inevitablemente el sector público, el gobierno federal y estas élites burocráticas. Pero, ¿qué podríamos decir respecto al trabajo en México el día de hoy? Hubo movimientos también en años recientes en La Maquila, en la zona norte del país. ¿Cómo ve usted el sindicalismo, el carácter del trabajo pues en general, en México, en los tiempos de la 4T, después de la pandemia? Un comentario que tuviera en ese sentido, porque yo sé que usted está interesado siempre en estos temas, más allá de su expertise concreta en el caso de Pemex y la petroquímica. Bueno, aquí hay que destacar que efectivamente toda la serie de movimientos y de movilizaciones, cambios que ha habido, sobre todo en La Maquila, en la frontera norte, le hemos dado un seguimiento puntual, no tan solo por el asunto de que somos parte de de la clase trabajadora de este país, sino porque tenemos ahí una relación muy estrecha con la abogada que prácticamente les dio la asesoría suficiente para deshacerse de los contratos de protección, ¿sí? En donde la CTM y otros organismos de antaño, sindicales, pues fue sobre la base de estar insistiendo constante y sistemáticamente de la importancia de liberarse, de tener un contrato colectivo de trabajo y no como hasta ese momento se había establecido, había ocurrido con la abogada Susana Prieto Terrazas, gran amiga nuestra,
pues prácticamente dio la pauta para que se hubiesen dado condiciones de conciencia, de estar señalando, planteando el camino a seguir con los trabajadores de la maquila. Si bien es cierto que son importantes estos sindicatos, pero son minoritarios en relación, por ejemplo, al CENTE, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sus prácticamente 1 millón de afiliados, si no mal recuerdo, o en el caso de los electricistas con 70 y tantos mil afiliados, los petroleros con casi 100,000, etcétera. 5,000 trabajadores de la General Motors en Silao nos parece a nosotros muy importante, pero minoritario dentro del universo de la clase obrera mexicana. El sindicato minero, por ejemplo, tiene alrededor de, bueno, ¿cuánto le gusta? 60, 70,000 mineros, y veamos cómo está ahí el senador Napoleón Gómez Urrutia prácticamente picando piedra para que haya realmente democracia sindical en su propio sindicato, ¿sí? En fin, me parece a mí que innegablemente la clase obrera requiere de mayores lazos de unidad, de llegar a la comprensión de que si está esperanzado a que el gobierno, en este caso Andrés Manuel, le vaya a dar la varita mágica para la independencia y la democracia sindical, quien así piense, reflexiono porque estaba leyendo un documento de unos compañeros en donde prácticamente responsabilizan a Andrés Manuel porque no les dio la democracia sindical. Yo les digo que no es función, a menos de que se esté abogando por el golpe de timón que en el caso del sindicato petrolero, por ejemplo, con el hecho de haber encarcelado a la Quina, prácticamente se dio al traste con toda la tradición semidemocrática, vamos a decirlo así, que imperaba en aquellos tiempos. Hoy me parece a mí que fue un hito el hecho de que los trabajadores por sí mismos hayan logrado un nuevo contrato, un nuevo sindicato, sobre todo en la franja fronteriza, y la gran debilidad que yo le veo es que los capitales son volátiles, y en el momento en que ya no obtengan la cuota de ganancia que ellos requieren para seguir reproduciéndose su capital, se van y dejan pendidos de un hilo a los trabajadores. Son muy importantes indiscutiblemente, pero no tienen el peso político de tal manera que aquellos sindicatos que son los sindicatos estratégicos, son como los ferrocarrileros lo fueron en su momento, como los electricistas, igualmente los petroleros, los maestros y los mineros, que son sindicatos nacionales de industria y que tienen contratos colectivos de trabajo muy bien cimentados. Yo no digo que no sea importante, digo que sí, son muy importantes, pero en una perspectiva mucho más amplia a nivel nacional, son minoritarios y no definen grandes cosas, como estos sindicatos nacionales de industria. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Y lo malo es que, al menos en los últimos años, no hemos visto ningún cambio profundo, ni en el STPRM, ni en el CENTE, ni telefonistas, ni electricistas. Al contrario, se siguen reproduciendo las mismas lógicas. Personas que llevan 20, 30 años en las dirigencias sindicales. Pero bueno, yo creo que lo rescatable, cuando menos de este ejercicio, es que podamos hablar de él, a pesar de que haya sido patética la pasarela que se hizo, por ejemplo, en la mañanera, de 25 discursos, muchos de ellos sin sentido, con referencias religiosas que creo que no venían al caso de ninguna forma, pero cuando menos nos permite hablar de ello, ¿no? Creo que nunca habíamos sabido en términos nacionales, o nunca se le había dado tanta publicidad a un aspecto que, como bien comentas, es trascendental, como la elección de una dirigencia sindical, de uno de los sindicatos pues, más fuertes todavía
de nuestro país, no solamente de nuestro país, sino de América Latina, y que al menos pues tengamos la oportunidad de debatirlo, de comentarlo, de ponerlo ahí en el ojo público, de analizar qué es lo que pasa y de dar nuestras opiniones y nuestro análisis. Don Mario, le quiero agradecer sin más, no le quito más tiempo. Ojalá podamos retomar este tipo de conversaciones. Por ahí sé que usted trabaja otros temas como la cuestión de la deuda, que también es sin duda una cuestión fundamental y que por ahí a lo mejor podamos tener oportunidad de revisar. Le agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Les recuerdo una vez más suscribirse al canal, compartir el contenido y estamos por aquí próximamente. Gracias.